Hola, hola compañeros y compañeras, pues ya estamos aquí para continuar con la segunda clase de Derecho Fiscal, lo que viene siendo de este día sábado. Ya en la clase anterior analizamos el fundamento constitucional bajo el cual se justifica y se fundamenta lo que es el famoso derecho fiscal y la obligación que tenemos las personas en su momento oportuno con personas físicas o bien con personas morales, empresarios, de tener que contribuir a los gastos, a los ingresos que tiene el Estado para que pueda satisfacer la necesidad de lo que viene siendo la sociedad. Hemos visto que es el artículo de la Constitución y como te dije, después de ese artículo que sienta las bases, los fundamentos, vienen las leyes reglamentarias. Y es justamente entonces, si partimos de que la Constitución establece lo que viene siendo el fundamento del derecho fiscal, vamos a ver cuáles son las leyes que desglosan, que detallan, que precisan el contenido del derecho fiscal a través del tema de llamado legislación fiscal. El segundo tema que vamos a ver ahora, una vez que hemos visto el fundamento de la Constitución como la ley suprema, la ley máxima, las leyes reglamentarias que regulan, que precisan, que detallan justamente lo que viene siendo la materia fiscal. Y empecemos con lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación. Después de la Constitución, la legislación fiscal general viene siendo el Código Fiscal de la Federación y su reglamento en el cual se establecen los principios de lo que es la materia fiscal, se establecen los derechos, compañeros, se establecen las contribuciones. De igual manera, en su amplio contenido del Código Fiscal de la Federación, se establece todo lo vinculado o lo relacionado con los delitos fiscales, con las obligaciones que tienen las autoridades y que tienen los contribuyentes. En su momento oportuno lo vamos a desglosar, lo vamos a detallar. Ahorita simplemente tómalo de esta manera. Después de la constitución del artículo 30 y de los artículos 73 y 74, tenemos lo que viene siendo el Código Fiscal de la Federación, en donde se desglosa y se detalla el contenido de estos artículos. A grandes rasgos, en su momento oportuno vamos a precisar, se establecen las principales contribuciones por las cuales las personas debemos de contribuir. Si bien es cierto, los impuestos constituyen la fuente principal, también están los derechos, los productos, los aprovechamientos, las contribuciones extraordinarias o los impuestos extraordinarios y un gran cúmulo de ingresos. Es decir, no limitemos el aspecto fiscal solamente a los impuestos. Insisto, los impuestos son la fuente principal de ingresos del Estado, pero no son los únicos. También están los derechos. Ejemplo, cada vez que pedimos una copia certificada, ejemplo, de nuestra acta de matrimonio, acta de nacimiento, el registro civil nos va a cobrar cierto costo, 80, 70, 40 pesos. Esos son derechos, compañeros. Cuando vamos en una autopista, la México-Pachuca, la México-Querétaro, la México-Puebla, o la famosa autopista de Sol hacia Acapulco, sabemos que ahí hay casetas, y que pasar cada caseta implica pagar el famoso derecho de peaje. Ahí tenemos otros ingresos a través de los cuales el Estado obtiene dinero, compañeros. Más ponte a pensar que las casetas funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Y por tanto, todo automotor que pase por ahí, desde motocicleta hasta coche individual o autobuses o trailers, y dependiendo del tamaño, van a pagar sus derechos de peaje para poder pasar. Ahí tenemos otra forma de ingresos del Estado. Y tenemos también los productos. Recuerda que el Estado también vende. El Estado, por ejemplo, vende lo que son los famosos barriles de petróleo. Los vende, por tanto, y en consecuencia obtiene otro ingreso. En fin, aquí en el Código Fiscal de la Federación se establecen esas contribuciones y otras más. De igual manera se establecen los delitos fiscales, que ya te había hablado en clase anterior, y por tanto, en su momento oportuno desglosaremos este código. Ahorita simplemente tómalo así como una introducción. Si bien el Código Fiscal después de la Constitución constituye la ley principal en materia fiscal, tenemos otro tipo de leyes. ¿Cuáles son? La Ley de Ingresos de la Federación, la famosa LIF, en donde se establece y se precisa de manera legal cuáles son las fuentes de donde el Estado puede obtener dinero, puede obtener ingresos. Si bien como autoridad, el hecho de que sea autoridad no implica que él de forma arbitraria, de forma autoritaria puede establecer los ingresos. No, hay una ley que de antemano
le dice al gobierno cuáles son esos ingresos o cuáles son las fuentes donde va a obtener ese dinero. Esa ley de ingresos es la que nos determina y nos dice justamente de dónde el Estado va a obtener ese dinero, esos recursos económicos. Tenemos la ley de coordinación fiscal. Como bien sabemos, el impuesto federal lo cobra la federación, el impuesto de la renta lo cobra la federación como el IVA, el impuesto al valor agregado. Pero este impuesto se cobra en todas las entidades federativas. Entonces, todas las entidades federativas cobran ese impuesto, luego se lo mandan al gobierno federal y el gobierno federal es el que lo distribuye entre cada entidad federativa según esta ley de coordinación fiscal. Es decir, ya hay una especie de acuerdo entre los estados sobre cuánto le corresponde a cada estado con motivo de este impuesto y otros impuestos federales. El impuesto de la renta, la ley el impuesto del valor agregado, el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, es un impuesto federal que por tanto, aunque se cobre en Tlaxcala, en Guanajuato, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, los estados lo tienen que remitir y lo tienen que mandar a la federación. La federación, en base a esta ley, determina qué porcentaje le corresponde a cada estado y se lo manda de esta manera. Eso viene siendo esta ley de coordinación fiscal, la forma en cómo se armonizan los ingresos y los egresos de la federación y se distribuyen entre los estados. De igual manera, los estados distribuyen la forma en cómo se da hacia los municipios y por tanto se armoniza, se coordina los ingresos públicos, los recursos públicos de la federación hacia viene siendo los municipios. A grandes rasgos, esto viene siendo la ley de coordinación fiscal. Pero tenemos ahora la legislación fiscal en particular, es decir, aquellas leyes que regulan los impuestos de carácter federal para todo lo que viene siendo la nación. Y tenemos de forma concreta, como te lo he dicho, la ley del impuesto de la renta. Esta ley que en su momento oportuno vamos a desglosar y vamos a precisar, es la que grava todos los ingresos, las ganancias, las utilidades que obtienen las personas físicas y las personas morales, tanto nacionales como extranjeras. Todo aquel ingreso, beneficio, utilidad, ganancia que obtenga una persona física, una persona moral con motivo de cualquier actividad, trabajo o actividad lucrativa, va a generar por tanto el impuesto a la renta. Y esto va a provocar por tanto que el gobierno obtenga este tipo de ingreso. Entonces, de forma general, tenemos el Código Fiscal. De forma particular, pero de carácter federal, tenemos la ley del impuesto sobre la renta. Mas no es la única. También tenemos la ley del impuesto al valor agregado y obviamente lo que viene siendo su reglamento, en donde se va a gravar todo el consumo de bienes y de servicios que hagan los particulares. De tal suerte que al gravar el consumo de bienes y de servicios que ofrecen las empresas, entonces el gobierno obtiene un mayor ingreso. Esta ley en su momento también la desglosaremos a grandes rasgos, pero ahorita simplemente tómalo así. La ley del IVA o el impuesto al valor agregado es una ley que va a gravar el consumo de bienes y servicios que hacen los particulares y en consecuencia constituyen un ingreso federal que, aunque los estados lo cobran, lo tienen que mandar a la federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Poder Ejecutivo, para que él después lo distribuya o lo redistribuya a los estados, a los municipios, a las empresas. De esta manera se puedan generar los ingresos que el Estado necesita para poder cubrir sus gastos, principalmente relacionados con los servicios públicos y la obra pública que requiere la sociedad, que requiere por tanto la población. Es decir, hay una legislación fiscal general, como lo viene siendo la Constitución, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos y la Ley de Coordinación Fiscal. Pero ya en lo particular hay también leyes fiscales que establecen cuáles son las cosas, las actividades, los objetos que habrán de gravarse, a través de los cuales el Estado, bien sea como federación, bien sea como entidad federativa o como municipio, va a poder obtener este ingreso, va a poder obtener lo que viene siendo este dinero. Otra ley fiscal de carácter general que regula los ingresos federales o que establece los ingresos federales hacia la federación
es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, y su reglamento. Recuerda que toda ley reglamentaria a su vez tiene un reglamento. La ley reglamentaria es la ley que reglamenta, que regula lo que dice la Constitución. Y lo mismo, aunque las leyes reglamentarias son muy extensas, el Código Fiscal es un libro bastante grande, la ley del IVA también, debe haber un reglamento que desglose, que precise los detalles, que precise los pormenores que establece esa ley. El IEPS o el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es el que determina que ciertos artículos, bien sea por cuestión de protección a producto mexicano, o bien sea por cuestión de salud, te grava ciertos artículos. Damos un pequeño adelanto: los cigarros y los refrescos. Sabes que el cigarro, el refresco, las bebidas alcohólicas son artículos que perjudican la salud de las personas. Entonces la idea de todo esto es gravarlos para que sean más caros, y con motivo de lo más caro, pues solamente la gente deje de comprarlos o deje de consumirlos. Cosa que no es del todo así, porque en realidad pues la gente no tendrá para comer, pero sí tendrá para hacer su vicio, llámese cigarro, llámese alcohol, llámese cualquier otra adicción que se establece. De igual manera, la gasolina sabemos que es un producto que se consume. Entonces la gasolina, a través de este impuesto se le aplica el mismo, para que de esta manera el Estado pueda generar mayores ingresos. He ahí la razón, la esencia de los gasolinazos. ¿Por qué en el gobierno de Peña Nieto y de otros gobiernos se dieron los gasolinazos? Cuando el gobierno no tenía dinero o necesitaba dinero para poder cumplir sus fines, una forma fácil, sencilla de obtenerlo era justamente aumentar el costo de la gasolina. Al aumentar el costo de la gasolina, se aumenta por razones obvias el impuesto en cada litro de gasolina. Si cada litro tiene un impuesto, imagínate entonces cuántos litros de gasolina se venden al día, y en consecuencia, en un santiamén, el gobierno resuelve su problema de insolvencia económica para obtener en cuestión o inmediatamente los ingresos que necesita a través de impuestos especiales, como son el de la gasolina, como son el de los cigarros. E insisto, como personas, muchos de nosotros, quizás no tendremos dinero para comer, pero lo que no podemos evitar es que pues a veces preferimos mejor gastar ese dinero en cigarros, en adicciones, llámese alcohol o llámese otro tipo de sustancias. De esta manera es como el gobierno a nivel federal obtiene ingresos, obtiene por tanto los recursos que necesita para poder satisfacer sus necesidades. Recordemos que en nuestro país, siendo una república federal, tenemos tres niveles. Los niveles federal, estatal y municipal. El nivel federal es el que abarca toda la República Mexicana y está representado a través del presidente de la República, el Poder Ejecutivo y Secretarías de Estado. Entonces, él por tanto tiene que realizar gastos a nivel federal. No solamente se va a dedicar a construir carreteras en cierto estado, sino en toda la República Mexicana. Por tanto, la federación o el gobierno federal requiere por tanto ingresos propios. Y esos ingresos propios, como ya lo vimos, los establece el Código Fiscal de la Federación y los obtiene a través de la Ley de Coordinación y Ley de Ingresos de la Federación, de forma general. Pero de forma particular, de forma concreta, la Federación lo obtiene a través del IVA, a través del ISR, o Impuesto sobre la Renta, y del IEPS, el Impuesto sobre Producción y Servicios. De esta manera, el Estado, o mejor dicho, la Federación o el Gobierno Federal, obtiene y reglamenta los ingresos bajo los cuales obtendrá recursos y bajo los cuales el Estado los podrá revertir al contribuyente a través de obras y de servicios públicos. Pero también las entidades federativas, es decir, los gobiernos, el gobernador de cada estado, necesita recursos propios. Y estos recursos propios los va a obtener, por tanto, de lo que vienen siendo sus leyes fiscales propias en materia estatal. Una vez que hemos visto la legislación fiscal a nivel federal, tanto en general como en lo particular, vamos a ver ahora la legislación fiscal en lo general y en lo particular a nivel estatal, a nivel local, a nivel entidad federativa, incluyendo lo que viene siendo la Ciudad de México, conocida anteriormente como el Distrito Federal. La legislación fiscal a nivel estatal o local está conformada por el Código Financiero de cada entidad federativa.
Recordemos, a nivel federal existe el Código Fiscal de la Federación, donde la Federación establece las contribuciones, los delitos fiscales, derechos y obligaciones de los contribuyentes. Bueno, pero como el Estado o cada entidad federativa necesita también tener sus ingresos propios, entonces, si a nivel federal está el Código Fiscal de la Federación, a nivel estatal está el Código Financiero de cada entidad federativa. De esta manera, el Estado de México tiene su Código Financiero, la Ciudad de México tiene su Código Financiero, Zacatecas, Durango, Chihuahua y cualquier otra entidad federativa tiene su propio Código Financiero. Es decir, el Código Financiero de cada una de las entidades federativas viene siendo el equivalente al Código Fiscal de la Federación a nivel federal o a nivel federación. Y al igual que el Código Financiero, el Código Fiscal de la Federación, el Código Financiero establece los ingresos, o mejor dicho, las partidas de donde el gobierno de cada estado va a obtener los ingresos o recursos públicos para poder satisfacer las necesidades de lo que viene siendo su población. En el caso, ahí tenemos el Código Financiero del Estado de México. Pero de igual manera existe 32 códigos para cada una de las entidades federativas. En términos generales, esta es la legislación fiscal estatal o local, pero también, compañeros, cada estado establece sus propios impuestos. Ya vemos que los impuestos federales son el ISR, el IVA y el IEPS, principalmente, no son los únicos. Cuando deducemos estos temas, ampliaremos este estudio. Ahorita nada más es una especie de que en términos generales analicemos cómo se maneja la legislación fiscal. La legislación fiscal en particular, de carácter estatal o local, está conformada por la ley del impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques que no sean nuevos. Acuérdate que en los estados también hay agencias de coches ya usados, de coches ya de segundo uso, lo que tú quieras. Todos los estados, como no son nuevos, entonces ellos tienen autorización para cobrar ese impuesto. Y ese impuesto, por tanto, únicamente el estado lo cobra y el estado lo distribuye para sí mismo. No se lo da a la federación. El impuesto de la renta, el IVA, lo que recauda cada estado por concepto de esto, sí se lo manda a la federación. Y la federación, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal y de acuerdo a los porcentajes ya establecidos, lo distribuye entre los estados. En cambio, el estado o cada estado tiene su ley del impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques que no sean nuevos. Y este impuesto se queda en cada estado sin tener que mandar a la federación como ingresos propios, como recursos propios o recursos que maneja cada uno de los estados, compañeros, ¿sí? Pero no es el único. Otro impuesto o ingreso que obtiene o contribución que obtiene el estado de forma particular es el impuesto de tenencia o uso de vehículos de motor, el famoso referéndum. Ya hemos hablado mucho de este impuesto y como tú bien sabes, cuando viene el famoso impuesto a la tenencia o uso de vehículos es anual y cada entidad federativa emite esta calcomanía, este servicio. Y los recursos que el Estado o cada entidad federativa, obtiene con motivo de esta tenencia son para ellos. Son para ellos mismos y no se dan a lo que dice diciendo la federación. De esta manera, la tenencia, que mucho se ha discutido sobre ella, que mucho se ha querido quitar, porque recordemos su origen de la tenencia. El impuesto de la tenencia es un impuesto que creó en el año de 1900, alrededor de los 60, del 67, 66 más o menos, gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Este impuesto no existía. ¿Sí? Los coches no tenían que pagar ningún impuesto de tenencia, ningún impuesto para poder circular. Pero con motivo de las Olimpiadas, donde México por primera vez iba a ser anfitrión de este magno evento internacional y que por tanto requería la construcción de estadios, albercas olímpicas, estadios olímpicos de primer nivel para un evento de primer nivel, y además requería una villa olímpica, es decir, un lugar en donde los atletas, que eran muchos de todos los países, pudieran tener donde descansar, donde dormir, etcétera, etcétera, pues necesita que el Estado destinar cierto dinero a eso.
Pero si el Estado en aquel tiempo con Díaz Ordaz destinaba el dinero de los impuestos, de las contribuciones a este tipo de actividades, pues el Estado se iba a quedar sin dinero y por tanto el Estado no iba a poder dar servicios públicos a la población, a México. Una forma de subsanar esta situación fue crear este famoso impuesto de tenencia o uso de vehículos. De tal manera que todos los coches que hubiera en nuestro país y los automotores, solamente coches, las motocicletas, los trailers, etcétera, tenían que pagar anualmente un dinero que con el tiempo, indebida e ilegalmente, originalmente era para 2 años. Para aquel dinero que se obtuviera con motivo de la tenencia se destinara exclusivamente a los estadios olímpicos, a su mantenimiento, a su readaptación y a la Villa Olímpica y todo lo que implicaba las Olimpiadas. Arreglar las carreteras, arreglar todo esto para que el extranjero se fuera con una imagen positiva de México y no ser una imagen negativa de un pueblo tercermundista, de un pueblo, de una nación sin carreteras, sin puentes. De esta manera, el dinero que se obtuvo de esta tenencia se destinó exclusivamente a los gastos propios de lo que viene siendo la Olimpiada. Pero como el gobierno y los siguientes gobiernos vieron que era una fuente de ingresos muy fuerte, muy abundante, que una gran cantidad de dinero llegaba a las arcas del gobierno, entonces decidieron mantenerlo. Con los últimos años se hizo ver esto y se hizo notorio y se hizo saber que este impuesto originalmente era para 2 años. Entonces ahora los gobiernos estatales saben que si pierden este ingreso de este impuesto, pues pierden gran cantidad de ingresos. Decidieron prorrogarlo, ya no como a través del impuesto a la tenencia, sino a través del referéndum. De alguna manera, como dicen por ahí, revolcaron la gata, nos dieron la misma gata y simplemente nos dijeron, ya no vas a pagar impuesto. Lo que tienes que pagar es un referéndum para que puedas ir circulando. O sea, al final viene siendo lo mismo. Y como el referéndum o la tenencia implica la verificación del coche que no contamine, pues imagínate, son ingresos fuertes que anualmente y seguros le van a llegar a cada uno de los estados. Y cada estado, por tanto, va a tener este tipo de impuesto. Son ingresos que el Estado, la entidad federativa, perdón, porque se llama entidades federativas, ya no se llaman estados, obtiene de forma anual segura, incrementándose, y en consecuencia, pues se mantiene para los ingresos de cada entidad federativa. Tenemos también el impuesto sobre nóminas. Una cosa es el impuesto a la renta, el impuesto sobre el producto al trabajo, y otra viene siendo el impuesto sobre nóminas. ¿Por qué? Sabemos que hay empresas que son de carácter estatal, es decir, que producen, que fabrican, que dan servicios solamente dentro de ese estado, dentro de ese municipio, que no son por tanto empresas a nivel federal. Y en consecuencia, estas empresas pues solamente están dentro de esa entidad federativa, dentro de ese lugar, no están como una empresa transnacional que está en todo el mundo, está en todos los países. O una gran empresa que está, por ejemplo, Aurrera Comercial Mexicana, en toda la República Mexicana. Son empresas locales, empresas que no solamente se encuentran de ese estado. Entonces, ante ellas, a nivel estatal se establece el impuesto sobre nóminas. Y de esta manera el Estado puede estar llevando estos ingresos sobre nóminas para su peculio, es decir, para sus arcas estatales, y no lo pueda compartir con la federación, sino que cada uno tenga sus propios ingresos. Entonces, va entendiendo este mundo de las finanzas, mejor dicho, este mundo de los impuestos, este mundo fiscal, de cómo se mueve el dinero en nuestro país, porque por principio, vuelvo a reiterar, sí hay que entender que el Estado necesita dinero, y sí hay que entender que es nuestra obligación, nuestro deber, contribuir a esos gastos, a esos ingresos. Eso no está mal. Que usted y yo nos quiten dinero, que usted y yo nos quiten parte de nuestros ingresos. Que usted y yo, para poder tener una casa propia a mi nombre, tenga que pagar un impuesto de tratado de dominio para que mi escritura aparezca a mi nombre y no aparezca en otra persona, y que me va a evitar muchos dolores de cabeza. Hay que irnos mentalizando, hay que ir creando la idea como ciudadanos, como personas, como profesionistas, de que tenemos que pagar un impuesto. Ejemplo,
Si usted al rato, compañero, decide poner su propio negocio, su propio despacho y no formar parte de una empresa, entonces usted va a cobrar no un sueldo, sino va a cobrar honorarios. A sus clientes que lo vayan a pedir servicios, usted les va a cobrar su servicio. Y en ese caso, su cliente no va a ser su empleado o su obrero, él es el que le va a permitir poder usted tener un ingreso. En ese caso, usted va a pagar o va a pedir unos honorarios. ¿Cuánto es de su honorario, licenciado? Porque de su sueldo, pues no. Porque usted, su paciente no es el patrón, su paciente no es el dueño, sino usted es su propio dueño. Entonces aquí nos habla de que cuánto es su sueldo, cuánto le va a pagar de sueldo a este abogado. A mí me pasa con los doctores, con los arquitectos, con los contadores, con los ingenieros, que deciden independizar y montar su propio negocio. ¿Cuánto es su honorario? Entonces, como puedes ver, por honorarios, entonces también hay que cobrar impuestos. Que acaba de hacer la aclaración, si algún día en alguna empresa, o la sugerencia, más que la aclaración, la sugerencia, te dijeran usted cómo quiere que se le pague por nómina o por honorarios, pues mira, por la experiencia te diría que es mejor por nómina y no por honorarios. Por honorarios ganas más, porque el patrón te da íntegro tu dinero, no te descuenta nada de lo que viene siendo tu impuesto a la renta. En consecuencia, vamos a pensar si de 5,000 en honorarios te dan los 5,000 íntegros y en nómina te dan 4,300, 4,400 que te descuentan impuestos y otras cosas más. Y además en nómina tengo entendido que te dan un 15% más, que es el del IVA. Entonces no te dan 5,000, te dan 5,300, 5,400, por decir algo. Entonces uno en la práctica se emociona. Voy a ganar 5,400, sí. Pero tú vas a tener la obligación de hacer tu declaración anual o declaración mensual o bimestral a Hacienda de lo que estás tú cobrando. Y como es típico, pues nos lo gastamos. Y después de 3, 4 meses no hemos pagado el impuesto que tenemos que haber hecho porque nos dieron honorarios. Y entonces empieza a crecer nuestra deuda y al rato nos convertimos en evasores fiscales, escondiéndonos tras la mata, saltando tras mata, evitando de que Hacienda algún día nos detecte o nos encuentre. Entonces, como puedes ver, es una decisión muy delicada. Ahí te lo dejo al costo para que vayas entendiendo la importancia de la materia fiscal, tanto en lo profesional a futuro como en lo personal ahorita. Recibir el pago de una empresa cuando somos contratados por honorarios, créeme que en lo personal no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, te dan más dinero, te pagan más, pero tienes la obligación de pagar impuestos, de hacer tus declaraciones y tienes que contratar un contador porque muchas veces no sabemos este movimiento. Materialmente sí lo sabemos, pero cómo se cuantifica no lo sabemos. Entonces dejas de pagar un mes, al siguiente mes pago mi impuesto, mi declaración la hago y pago, se va. Y cada falta de que no cubres tu impuesto, vienen los intereses moratorios, luego vienen otros gastos y es una deuda que se hace interminable, igual como pasa con las tarjetas de crédito. Si no pagas, dejas de pagar, sabes que con el tiempo se va incrementando y hay un momento en que no vamos a poder pagar. Así pasa con los honorarios. Es decir, hay que llevar una disciplina fiscal muy efectiva. Hay que llevar una disciplina donde tú mismo te comprometes a respetar y hacer los pagos, porque si no, como decimos vulgarmente, te carga el payaso, te lleva calacas. Cuando menos sientes como en la tarjeta de crédito, tu deuda ya es impagable o ya no la puedes liquidar. Por eso tú escuchas constantemente en las noticias que tal artista o que tal jugador hay el riesgo de que lo metan a la cárcel porque no ha pagado sus impuestos o que dejó de pagarlos, etcétera. Eso pasa. Entonces, abusados, compañeros, y por eso el impuesto sobre las nóminas. Y mi mal consejo, reitero, quiere que le paguemos por nómina o por honorarios. O si no, es al revés. Tú debes de preguntar, disculpe, ustedes contratan, ¿nos van a pagar por nómina o por honorarios? No, pues por honorarios, no. Ahí tienes que, además, darte de alta de Hacienda, aparte de tu cédula fiscal, tienes además que hacer tus declaraciones y varias cosas más. Entonces, en esencia,
quizás hay más dinero, pero obviamente tiene que ser deducibles, pero implica muchos trámites y a la larga te puede traer este tipo de consecuencias. Bueno, ahí tenemos por tanto lo que es la legislación particular, la legislación fiscal en particular de carácter estatal o local, a través del impuesto por la adquisición de vehículos de motor o remolques que no sean nuevos, a través del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de motor, lo que es el referéndum, a través del impuesto sobre nóminas, compañeros. Pero ya hablamos que hay un nivel federal, hay un nivel estatal y también tenemos un nivel municipal. Sabemos que la ciudad, la célula básica de la ciudad es el municipio. Del municipio viene el estado o entidad federativa y de la entidad federativa viene lo que viene siendo la federación. En materia municipal, la legislación fiscal la tenemos principalmente a través del famoso bando municipal de cada ayuntamiento o cabildo, compañeros. El municipio, que el ayuntamiento dura 3 años, emiten su bando municipal, donde se establece o viene siendo el equivalente a lo que viene siendo, compañeros, el Código Financiero o el Código Fiscal de la Federación. Lo establece en este bando municipal y se reglamentan aspectos de la construcción, aspectos de todo esto y aspectos también de los ingresos. Entonces se establece también la cuestión de la tesorería. Entonces, a nivel municipal, la ley fiscal viene siendo el bando municipal de cada ayuntamiento o lo que viene siendo cada uno de los cabildos. De forma general. De forma particular, compañeros, la legislación fiscal, en particular de carácter municipal, tenemos el ingreso por excelencia clásico de los municipios es el impuesto predial. Como tú bien lo sabes, todos los que vivimos en un municipio, pues como cada año los municipios nos hacen grandes propagandas. Nos ponen anuncios espectaculares donde nos dicen que paguemos el impuesto predial. El impuesto predial es el impuesto que se cobra sobre el asentamiento donde estamos viviendo, llámese edificio, llámese terreno, llámese departamento, llámese casa o llámese simplemente finca. Y nos ofrecen, nos dicen que si pagamos nosotros a principios de año, el 100% queda exento o queda libres de todas multas y recargos. Y luego de ahí nos van haciendo descuentos. Si paga en febrero, usted pagará nada más tendrá un descuento del 20%, si paga para marzo el 15%, para abril es ante el 5%. ¿Por qué? Porque esos ingresos pasan directamente a lo que viene siendo el municipio. No los comparte con el Estado, no los comparte con la Federación, son ingresos propios. Son ingresos que el municipio obtiene justamente los asentamientos humanos que establece. Yo que estoy por acá, por el Estado de México, he visto cómo el Estado de México, y hoy con el resultado del INEGI, el Estado de México es la entidad federativa más poblada, mucho más poblada de todas. No recuerda los millones que somos, pues es la más poblada, junto con el Estado de México. Y Ecatepec es el municipio más grande y el más poblado, creo, no solamente a nivel México, sino a nivel Latinoamérica. Y sí somos el municipio donde existe más. ¿Por qué muchas veces vemos con tristeza cómo en zonas semiurbanas o zonas rurales, Zumpango, por ejemplo, los que conocemos esta área de Zumpango, de Jaltoc, de Jaltocán, todavía tenemos áreas verdes? De repente vemos que aparecen unidades habitacionales. ¿Y por qué se ha poblado tanto el municipio? Porque de alguna manera, o mejor dicho, el hecho de que en un municipio permita que se crean unidades habitacionales, centros urbanos, va a generar que ese municipio tenga, por tanto, mayor cantidad de ingresos. Más si hablamos que hoy las unidades habitacionales no son verticales, sino son horizontales, primer piso, segundo piso, tercer, cuarto, quinto piso. Ahí tenemos 5 departamentos que en un mismo espacio, de forma vertical, van a pagar todos ellos el mismo impuesto predial. Lo mismo tener un terreno con una construcción a tener en ese terreno una construcción con 5 departamentos, porque obviamente voy a obtener mayor impuesto predial. Por eso muchos municipios se han poblado tan exageradamente, tan rápidamente, porque el presidente municipal en turno sabe que de ahí van a tener mayores ingresos, van a obtener mayor. Además, no es lo mismo un predio rústico que un predio urbano.
Eso es que el impuesto predial del predio rústico será menor porque tendrá valor menor, tendrá una plusvalía menor. En cambio, un predio urbano tiene mayor plusvalía. Y al tener mayor plusvalía, entonces el impuesto predial va a ser mucho mayor y el ingreso que obtenga el municipio va a ser mucho mayor que se mantiene en un municipio con zona rural, con rancherías, con chozas y no con casas con departamentos o zonas residenciales. Y de igual manera, no es mismo un condominio, ¿cómo le llaman?, de interés social a un condominio de residencial o de carácter residencial. Porque los impuestos, en este caso el impuesto predial, implica por tanto mayores ingresos a lo que viene siendo la persona. No solamente es el impuesto predial el que ayuda a los municipios, no solamente es el terreno, el departamento, la casa, la construcción, lo que genera ingreso al municipio. Como tú puedes ver, también tiene los derechos de agua. Sabemos que el municipio también cobra el agua y ese ingreso por servicio del agua, pues es obviamente para el municipio y el municipio comparte ese cobro, ese gasto, ese ingreso. De esta manera, el municipio de forma particular tiene ingresos particulares que son de él y que no comparte ni con el Estado ni tampoco comparte con la Federación. Entonces, espero vayas visualizando cómo las fuentes de ingresos para la Federación, para el Estado y el municipio son diferentes y cómo cada uno obtiene sus ingresos y cómo cada uno a través de esos ingresos particulares que va obteniendo, independientemente de que los impuestos federales como el IVA, el impuesto a la renta que se cobran a nivel local, pero que como te he dicho pasan a la Federación y la Federación los distribuye, cómo se van repartiendo para que de esa manera el Estado, las entidades federativas, la Federación y los municipios tengan los ingresos para poder, dentro de ellos de su competencia, poder dar los servicios que requiere lo que viene siendo la sociedad o la población en general. Entonces, aparte del impuesto predial y de lo del servicio del agua potable que cobra el municipio, otro impuesto, aspecto fiscal propiamente de los municipios, es el impuesto de adquisición de inmuebles y transmisión de dominio. Ya lo explicamos hace rato. Si en un momento determinado nuestro padre o nuestro abuelo o alguien nos nombra herederos y con motivo de eso nos da como herencia su casa, su terreno, su finca, su rancho y lo que tú quieras, independientemente de que pues ya nos sentimos alegres porque ya es nuestra casa, pero para que sea nuestra casa propiamente dicho o jurídicamente hablando, ahora físicamente ya es nuestra casa, porque fue disposición del abuelo o de mi papá que esa fuera mi casa o fuera mi terreno. Pero jurídicamente, como el título de propiedad siga a nombre del abuelo o del padre, yo aún jurídicamente no soy el dueño. Porque para la ley y para cualquier autoridad, el dueño, aunque ya muerto, sigue siendo el señor fulano y el señor perengano. Y esto me va a acarrear con futuro heredero muchos problemas legales por no acreditar que soy el legítimo propietario, sino que es un difuntito el legítimo propietario. Para evitarme este tipo de problemas, este tipo de situaciones agradables, tengo que hacer, por tanto, la escrituración ante notario, en donde, a través de una escritura pública notarial, se certifique por esta autoridad pública que el legítimo dueño viene siendo el heredero, que ya no es el abuelo ni el padre, sino ahora es el hijo o el nieto. Pero para que el notario me escriture a mí, compañeros, esa propiedad y quede a mi nombre, aparte de pagar la escrituración y los gastos que implica la escrituración ante el notario, necesito también pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio. El impuesto sobre transmisión de dominio. Y mientras yo no haga ese pago, pues solamente el notario no va a dar la escritura o difícil va a dar la escritura. Entonces, constantemente en un municipio pues se traspasan departamentos, se traspasan propiedades, se realizan este tipo de operaciones. Y con motivo de este cambio de escrituración, pues implica por tanto ingresos al municipio. Y le beneficia por tanto al municipio que él pueda obtener por tanto este tipo de municipios, este tipo de ingresos. Hay una explicación
porque muchas veces, al menos yo por esta zona de Catepec y zonas siguientes, por ejemplo Zumpango, Huetoca, Teoloyucan, etcétera, etcétera, son zonas que conocí rurales, preciosas, llenas de vegetación, de siembra, etcétera. Pero con el tiempo se hacen urbanas y uno regresa y resulta que hay un montón de edificios. Independiente de querer satisfacer la vivienda para la población, más bien hay un interés político, un interés económico. ¿Cuál es? Pues entre más inmuebles, más propiedades, más casas, más departamentos, más fraccionamientos, más condominios existan en mi municipio, con motivo del agua, con motivo de traslación de dominio, con motivo del predial, pues yo municipio incremento mis ingresos, aunque tú eras estudiando también incrementa las necesidades y los servicios. Sí, sí, al final son los ingresos quienes los municipios, o mejor dicho, el presidente municipal, maneja y lleva a cabo y distribuye en todo momento, en todo tipo de situaciones. ¿Sí? De esta manera, la federación, a través de una legislación propia, el Código Fiscal de la Federación, de una legislación particular, impuesto a la renta, entre otros, fundamenta y obtiene, por tanto, sus ingresos. De igual manera, las entidades federativas, a través del Código Financiero, a través de sus leyes como la tenencia, como el impuesto sobre adquisición de vehículos ya usados, obtiene también sus ingresos. Y el municipio, a través de sus leyes, como es el bando municipal, y lo que vienen siendo propiamente algunos aspectos a titular, como es el predial, y como es los derechos del uso de agua potable y cosas por el estilo, el Estado también obtiene el municipio obtiene sus ingresos. Y de esta manera, las diversas autoridades, en cuanto a lo que viene siendo autoridad federal, autoridad estatal y autoridad municipal, se coordinan, se manejan y de esa manera obtienen sus ingresos propios y también sus ingresos a través de los cuales cooperan para que después se distribuyan entre todos ellos, nivel federal, nivel estatal y nivel, lo que viene siendo el municipal. Con esto, compañeros, pues terminamos nuestra clase. Todavía nos queda ver la legislación fiscal en cuanto a la autoridad fiscal federal. Todavía nos queda ver las atribuciones de Hacienda, las atribuciones de el SAT, de todo esto. Entonces, como puedes ver, ahí le dejamos. Nos vemos en unos cuantos segundos en el SAT.